dice, una empresa especializada en horno, ahí se escucha, ¿no? Sí. De alta temperatura compara dos productos que tienen diferente proceso de aumento de temperatura. Se sabe que el horno A, habla del horno A, tiene un comportamiento lineal, está hablando de ese horno, y el B tiene un comportamiento cuadrático. Dice que el B tiene un comportamiento cuadrático, está hablando de ese horno, pero resulta que acá no podía escribir el cuadrado, lo había escrito a mano y se borró. Ya, ahí está, lo escribí a mano. Me dan cuenta, ahí está el error. Ya, este es, lo voy a escribir acá mejor. Parece. No, es que ese número lo escribo a mano. Entonces sería t cuadrado más 4t, donde t está en horas y b de t, perdón, y b de t es la temperatura en grados Celsius. Si ambos hornos se encienden al mismo tiempo, ¿en qué momento ambos hornos tienen la misma temperatura? Entonces, al realizar una gráfica, quedaría algo así. Si yo realizo una gráfica en un mismo plano, tendría un comportamiento cuadrático y tendría un comportamiento lineal. Entonces va a haber un punto donde van a compartir la misma temperatura, ¿no es cierto? Y el mismo tiempo. Entonces van a tener el mismo tiempo y van a compartir la misma temperatura. ¿Me escuchan? Entonces, acá vamos a establecer una igualdad. Esta sería 40T. ¿Se escucha bien, chicos, o no? Hola, profe, ¿me escuchan? Profe, ¿se escucha? Ya. Profe, ¿se escucha bien? Ya. ¿Profe va a grabar la clase? No sé, por uno de ustedes que la grabe, que yo nunca la grabo. Ok. Está muy grueso este lápiz. Esperen un cochito. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Hola, profe. Lo que pasa es que estoy trabajando. Yo veo la grabación después. ¿Ya? Yo estoy grabando, Robin, tranqui. Listo. Gracias, Héctor. Ya. Ahí lo voy a escuchar un poquito mientras pueda, ¿ya? Ya, entonces esto sería t cuadrado más 4t, ¿no? Y esa sería la expresión de esa función. Entonces, yo acá tengo un punto, que eso lo llamé la clase pasada punto de equilibrio, ¿se acuerdan, no? Que ese era el punto de equilibrio de las dos funciones. Entonces, bajo ese concepto se trabaja acá. Se trabaja con un punto de equilibrio, donde yo igualo ambas funciones. ¿Se entiende el tema del punto de equilibrio, no? Sí, profe. Ya. Es donde ambas intersectan en el mismo punto. En el mismo punto, exactamente. ¿Y cuándo se habla de un punto de equilibrio? Cuando en este caso tenemos dos funciones y esas dos funciones va a haber en algún momento que compartan la misma información, es decir, los mismos datos. ¿No es cierto? Un dato de entrada que puede ser el tiempo con un dato de salida, ambas comparten el mismo dato. Porque acá dice, si ambos son, ¿en qué momento ambos son no tienen la misma temperatura? Entonces ahí se están hablando cuando ambos comparten la misma temperatura, ¿no? ¿Y cuál es esa temperatura? Pues comparten los mismos datos, a eso se refiere. Entonces para resolver esto vamos a igualar ambas funciones. Las funciones son el a de t y el otro, aquí me quedó mal escrito porque este no es a de t, este es b de t. Y ahí sí me oí que mal escrito. Entonces el a de t, que sería 40t, y el b de t, que sería t cuadrado más 4t.
Entonces, nosotros nos vamos, voy a bajar esto un poco. Entonces sería el A de t va a ser igual al B de t. Entonces, el A de t es 40t. Acá abajo coloco lo que vale cada una. Entonces, el A de t es 40t. Y el B de t es t cuadrado más 4t. ¿Sí? Entonces acá tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no? Sí, ecuación cuadrática. Sí, y entonces una ecuación cuadrática, usted sabe que una ecuación cuadrática tiene una forma, que es a t cuadrado más bt más c igual a 0, o al revés, 0 es igual a t cuadrado más bt más c, que sería lo mismo. Entonces tengo que dejarla ordenada de esa forma. Para ello, debo tratar de dejar las variables hacia un lado y hacia el otro lado el 0, ¿no? Entonces voy a dejar el 0 hacia el lado donde está el 40t, que sería aquí. Por lo tanto, acá me va a quedar el t cuadrado, me va a quedar el 4t y algo más, ¿o no? ¿O nada más? Y quedaría también, ¿quién más? El 40t, que te está sumando, pasa restando a este lado de acá, ¿o no? Serían 40t, ¿no? Entonces quedaría 0 es igual a t cuadrado. Y acá yo puedo sumar entonces, lo que es el 4t con el menos 40t, es decir, sumar esto. Y eso me daría menos 36t. Y ahí queda una ecuación de segundo grado. ¿Saben ustedes cómo resolver esa ecuación? ¿O no tienen ni idea? T cuadrado menos 36t igual a 0. No, profe, sí, hay que hacer es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Ya? Habría que poner paréntesis t, o sea, dos paréntesis, t por t, da t cuadrado, buscar un número que multiplicado por 2 de 36 sumado de un número que es igual. Sería que multiplicado de 0 y que sumado de 36. ¿O no? Sí. Porque tengo que completarlo con un 0 acá, ¿o no? Acuérdense, multiplicador de la esquina, ¿o no? Multiplicado de 0. Pero sumado te den 36. Es decir, uno de esos números tendría que ser el 0. Lo que está haciendo su compañero es una factorización. Está resolviendo la ecuación con factorización. Entonces, t y t, ¿no es cierto? Entonces, el trinomio de cuadrado perfecto. ¿Y una suma por su diferencia? Que no es suma por su diferencia. Porque la suma por su diferencia te dice que este es un cuadrado y este es un cuadrado, ¿no? Y al medio no hay nada. Eso sería suma por su diferencia. Pero ahí no, pues hay dos números que multiplicados te den 0 y sumados te den menos 36. ¿Qué números son?
Dos números que multiplicados Los mismos, ¿no, profe? serían 0 y 36, pues, ¿no? Sí, profe. Sí, tiene que ser más 0. 18, 18 y 0. No, porque multiplicados tiene que darte de 0. Ah, ya, 0, 0. Pero sumado tiene que ser 36. Entonces tiene que ser menos 36 por 0, te da 0. Y 0 más el menos 36 te da menos 36. Sí. ¿Sí o no? Según lo que dice su compañero. Si yo sumo S, con S me da el menos 36. Y si lo multiplico me da el 0. Cumple, ¿no? Pero realmente, esto sería así. Sería 0 igual a T. Porque T más 0 no tiene sentido, el 0 no se nota. Es T menos 36. Entonces, con el trinomio que teníamos ahí, realmente lo que había que hacer era hacer una factorización por máximo factor común, que era el T, ¿no? Ahí queda la T al cuadrado. No, lo que estoy diciendo es que yo estoy factorizando, porque estoy resolviendo una ecuación de segundo grado mediante factorización. Eso estoy haciendo. Entonces, yo lo que hice, factoricé esto. Entonces, cuando lo factorizo, extraigo lo que es la T, y la T se repite, ¿no? La extraigo, ¿no es cierto? Porque es el máximo factor común, entonces me quedaría como está abajo. Pero nosotros empleamos otra forma para factorizar, que era preguntándonos dos números que multiplicados diera tanto y sumados diera tanto, pues también da, ¿no? La misma factorización, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. La segunda, la que hizo abajo, el T multiplicado por el Sí, menos 36. sí. Sí. Lo que decía su compañero, lo que logro entender que decía su compañero es que yo puedo multiplicar la t por el t, me da t cuadrado, y el t por menos 36 me da menos 36t, ¿no? Yo hago lo mismo que está arriba, ¿no? Exacto. Sí. Ya. Entonces, cuando yo factorizo, Profe, dígame, o sea que también se podría ocupar esta operación que está arriba, ¿cierto? sí, pues, esta operación que está arriba, yo la factoricé, pues, y la quedó así. Digo, pero es que la que está arriba, esa es la... Sirven las dos factorizaciones. La de los dos paréntesis, T más 0 y T menos 36. Sí, o sea, t más 0 es la misma que esta, pues, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, Está escrito de otra forma, está ¿no? escrito de otra forma. A lo que voy yo es que son como dos, aquí hay como dos métodos de factorización. Uno es por trinomio, que como lo factorizamos nosotros, lo factorizamos por trinomio, ¿no es cierto? O podría haber sido una factorización por máximo factor común, ¿no? Donde se trae lo que es la T, ¿no? Y tengo otra forma de resolver, acuérdense que hay otra forma de resolver una ecuación de segundo grado que es con la fórmula. También podría haber ocupado la fórmula yo para resolver, ¿no? También es válido. Entonces acá yo necesito que este y este sean iguales a 0, para que me dé 0, ¿no? Porque uno de ellos debe ser igual a 0 o ambos deben ser igual a 0 para que te dé 0, ¿no? Entonces lo que se hace acá es que el t lo igualas con el 0 y el t menos 36 también lo igualas con el 0, ¿no? Entonces una solución es que t vale 0 y la otra solución es que t es igual a 36. Me imagino que es esta de acá, ¿no? Ahora, 36, ¿qué cosa es esto?
en qué momento y el tiempo en que estaba, en horas, a las 36 horas, ¿o no? Voy a cambiar el color mejor. ¿Se entiende, no? Muy buena pregunta. Y si hubiera ordenado, se podría haber hecho la fórmula general del principio y haber hecho el t al cuadrado más 4t menos Sí, 4t claro que sí. igual a 0 desde un principio. Sí, pues resulta un poquitín más largo nomás, ¿no? Ya, Sería t cuadrado más 0, ¿no? claro, haber reordenado todo y haber puesto haber hecho la fórmula Sí. general. Y el c vale 0, ¿no? Exacto. Entonces acá hubiese sido menos b menos 4c. Y esto lo divido en 2a, ¿no? Ya, entonces aquí yo reemplazo el a, el b y el c. El b es menos 36, entonces sería menos 36. Ya el b es menos 36 elevado a 2. Acá sería menos 4 por a, que el a vale 1, por el c que vale 0. Ya, entonces todo esto de acá sería 0, ¿no? Claro. Ya eso se elimina, porque es 0. Y esto lo dividimos en 2 por a, ¿no? Y resulta que el a vale 1, entonces sería 2. Menos por menos es más, serían 36. Y acá serían 36 al cuadrado, ¿no? Menos 36 Claro. al cuadrado. Ya, menos 36 y menos 36 al cuadrado, ¿cuánto es? 1296. 1296. Sí. Pero después vuelve igual porque la raya. Sí, vuelve a ser 36. Sí. Ya, entonces aquí va a saltar un paso, tiene dos soluciones. Exacto, que sería lo mismo, 0 y 36. 36 menos 36, partido en 2, y la otra, el T2 es 36 más 36, ¿no? Claro. Ya, entonces esta sería 0, y la otra sería 72 dividido en 2, que es 36, ¿no? Claro. Y ahí está la misma solución. ¿O no? Sí. O sea, profe, bueno, en lo personal tengo ahí una confusión con los productos notables. Me cuesta identificarlo, entonces generalmente voy a la fórmula general. Igual es más rápido como lo hizo usted, pero Lo hice así porque para que fuera más rápido, ¿no? nada. Sí. No, el consejo es que se vaya a la fórmula general porque si no se pueden enredar. Ya, acá, o sea, casi siempre es mejor verlo como trinomio, así como lo vimos, porque uno puede memorizar esta forma de factorizar y tratar de siempre cuadrarlo con esa forma de factorizar, que es la que más se ocupa. Y da también el caso de que es un cuadrado, el 36 cuadrado perfecto, que si hubiera sido otro número hubiéramos tenido que ir a la fórmula general igual. Sí, probablemente como ese 36 era cuadrado perfecto, alguien pensó que podría ser una suma por su diferencia, ¿no? Claro. Sí. Que no se llama suma por su diferencia la factorización, pues, sino que se llama diferencia. Diferencia de cuadrados perfecto, ¿no? Ya. Y a ustedes que son fanáticos del fútbol, dice que durante un partido de fútbol, un jugador da un puntapié a la pelota, ya que la altura está expresada por la función que se ilustra ahí. Dice por si acaso eso es un t, ¿no? Si es una t, es una t. Ese es un más y eso es un más. Donde h es la altura en metro y t es el tiempo en segundo. Entonces dice en qué tiempo alcanza la altura máxima, cuál es la altura máxima,
¿A qué altura está a los 5 segundos? ¿Cuánto demora en llegar al suelo? Y así están las preguntas. Entonces la representación, si yo lo quisiera graficar esto, sería algo así. Ahí tendría, y esto sería una parábola. Quedó media fea, pero se entiende. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría el vértice. Ese es el vértice. Entonces, en el vértice está la altura máxima. Están las dos primeras preguntas. La altura máxima y el tiempo cuando está la altura máxima. Este sería el tiempo cuando la altura máxima y acá estaría la altura máxima. Después lo otro que se pide es a qué altura tiene a los 5 segundos. Entonces, si esto sigue avanzando, probablemente imaginemos que los 5 segundos está ahí. Ahí yo tendría la altura que tiene a los 5 segundos, ¿no? Suponiendo que no sé a dónde es. ¿Y cuánto demora en llegar al suelo? Están preguntando por el tiempo cuando llega al suelo. ¿Cuánto es el tiempo ahí cuando llegó al suelo? Entonces, para responder la pregunta A y la pregunta B, yo debo trabajar con lo que es el vértice. Así podría responder la pregunta A y la pregunta B. Y dicen, ¿qué tiempo alcanza la altura máxima? Pero antes de continuar, la idea es copiar la función. La función dice que es f de t, esto es menos 5 t cuadrado más 30t más 1.2, ¿no? No sé si se manejan acá. Es también una ecuación cuadrática. Es una función cuadrática, sí. El vértice, hay una fórmula para el vértice. El vértice, no sé cómo le enseñan el vértice a ustedes, pero el vértice hay una fórmula. Que el vértice, por ejemplo, va a calcular el valor de x del vértice en menos b partido en 2a. Y para calcular el valor de y del vértice, esta era 4ac menos b cuadrado, ¿no? Partido en 4a. Partido en 4a. Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula del x y esa es la fórmula del y. O sea, del y el eje vertical, el x el eje horizontal. Entonces, en la primera pregunta, están preguntando en qué tiempo alcanza la altura máxima. La altura máxima del eje vertical. Entonces me piden, pero me piden el tiempo que alcanza la altura máxima. Entonces me están pidiendo el eje horizontal. Me están pidiendo el tiempo cuando alcanza la altura máxima. Es decir, me están pidiendo que calculen menos b partido en 2a. ¿Se entiende o no? Sí, algo. Ya. Entonces acá trabajamos igual como trabajamos anteriormente. Tenemos un A, tenemos un B y tenemos un C. El A es menos 5, porque el A es el número que acompaña a la t cuadrada, ¿no? El B es 30 y el C es 1.2, ¿no? Sí. Entonces eso yo lo meto a la fórmula que estoy mostrando ahí. Y eso me da el tiempo. Entonces el tiempo sería la fórmula que es menos b partido en 2a. Entonces menos el b, que el b vale 30, ¿no? Está aquí arriba, ¿no?
30 sí que vale, ¿no? Sí. ¿Sí? Dividido en 2 veces el A, que el A es menos 5. Entonces el tiempo sería el menos 30. Dividido en menos 10. Entonces, menos dividido en menos más, y 30 dividido en 10, eso es 3, ¿no? Profe, ahí está haciendo el cálculo de los vértices, pero ¿cómo lo asocia con el tema del tiempo y la... ¿Cómo hace la...? Lo que pasa es que imagínate que esta es la gráfica del problema. ¿Ya? Entonces, el tiempo está en el eje horizontal. Ah, perfecto. Y la altura en el eje vertical. Ya. Ya, Entonces entonces, está tomando el vértice a la altura hasta donde llega la pelota y el tiempo es cuando la pelota toca el suelo. sí, entonces como te preguntan la altura, el tiempo cuando está en la altura máxima. Ya. Entonces ese tiempo sería cuando está a la altura máxima y no alcanza una altura más arriba, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, está haciendo el cálculo de los dos vértices, es decir, el vértice superior. O sea, el vértice es uno solo. Ya. Pero el vértice tiene dos valores, un valor en el eje horizontal, que se conoce comúnmente como eje X, y un valor en el eje vertical, que se conoce como eje Y. Ya. ¿O no? Sí. Yo estoy calculando el valor del eje horizontal, que sería 3 segundos, en el horizontal. Porque eso me pide el inciso A. Ahora el inciso B me pide me pide la altura máxima, que ese sería en el eje vertical, ¿no? Claro. Entonces aquí podría calcular, por ejemplo, el B, la altura máxima. Y la altura máxima la calculo con este, ocupando los mismos valores de A, de B y de C, ¿no? Recuerda que el vértice tiene un valor de X y un valor de Y. Un valor en el horizontal y un valor en el vertical, ¿no? Ahora me están pidiendo en el vertical, que sería la altura. Ya, y esta fórmula es 4AC menos B cuadrado dividido en 4A. Sería 4 por A. Y el A vale menos 5. El C vale 1.2, ¿no? Y menos el B, que el B vale 30, ¿no? Y todo esto yo lo divido en 4 por A. 4 por 30, porque eso vale ahora. Ah, no, 4 por menos 5. Ahí sí. Entonces multiplico todo esto que está acá. Eso. Eso es 24. Menos Ya. 24. Menos 24, ¿no? ¿Menos 24? Sí, menos 24, porque tiene el Sí, negativo. menos 24. Y el otro sería 900, ¿no? Sí, menos 900. 900. Al cuadrado, sí. Pero negativo, porque ese negativo no es del número. Ah, es recta, tiene razón, sí. ¿Sí? Dividido en menos 20, ¿no? Menos 20. Y entonces ahora yo sumo el menos 24 con el 900, daría menos 924. Y eso lo divido en menos 20, ¿no? Sí. 231 partido por 5. Menos 231 partido por 5. Y más, porque menos dividido en menos, no es más, ¿no? Menos por menos, sí.
231 partido por 5. Sería 31 partido por 5. Sí. 231. Ah, 231. Sí. Ya, y eso te daría, esto está en metro, por eso, ¿no? Eso da 46.2. Ya. El aproximado. Claro. No da 46.2, perfecto. No da aproximado. Ya, y ahí tendría la solución yo. Ahí tendría el A y el B. Y por ejemplo, el C me dice, ¿a qué altura está a los 5 segundos? Entonces me piden el H, la función, ¿cómo era? F de t. Ya, el F de t es el H, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, el F de t es el H, y eso es lo que pregunta. Y me dan el tiempo que es de 5 segundos, dije, ¿no? 5 segundos, claro. ¿En 5 qué segundos. altura están los 5 segundos? Creo que es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. La función, tengo que ir para arriba para verla, es esa, en menos 5t cuadrado más 30t más 1.2. Entonces sería la función menos 5t cuadrado más 30t más 1.2, ¿no? Así es. Ya, entonces aquí yo tengo que reemplazar el 5 en la t. Porque el t me dice que vale 5, ¿no? Sí. Entonces, aquí está reemplazando el 5 yo. Ahí. Y eso lo meto en la calculadora. ¿26.2 da o no? No sé si les dio eso a ustedes. Sí, a mí me da lo mismo. Ya, eso sería la altura, ¿no? Y eso es 26.2. Ah. Ya, y la otra, esta sería esta era la C, ¿no es cierto? Y la otra sería la D, y la D es más complicada, parece. Dice, ¿cuánto se demora en llegar al suelo? Ah, no sé si alguien tiene alguna idea. Hay que sumar, se debería sumar la altura los dos vértices se podrían sumar. No, es una ecuación de segundo grado la que se forma. ¿Por qué se forma una ecuación de segundo grado? Porque el f de t, que es la altura, vale 0, ¿no? Acá nosotros reemplazamos en la t, reemplazamos el 5, ¿no? Sí. Ya, pues acá no voy a reemplazar en la t, porque en la t es la que quiero saber. Voy a reemplazar en f de t el valor de 0. Si yo construyera una gráfica sería algo así. Algo así, por ejemplo. Y aquí está el 0.
Ahí está a una altura de 0 metros, ¿no? Entonces me están pidiendo qué tiempo hay ahí. Cuando h vale 0. Es decir, cuando f de t vale 0. Entonces los datos que voy a tener es que el f de t va a ser 0. Perdón. 0. Y el tiempo es lo que quiero saber. Entonces la función es la misma de arriba. Es f de t menos 5t cuadrado más 30t más 1.2. Y yo lo que hago es reemplazar en f de t el 0. Entonces me queda menos 5t cuadrado más 30t más 1.2. Entonces acá tengo una ecuación de segundo grado. Y acá yo trabajaría como lo hemos visto antes. Con el A que vale tanto, con el B que vale tanto, y con el C que vale tanto. Entonces el A vale menos 5, el B vale 30, y el C vale 1.2, ¿no? La fórmula recordemos que es menos B. En ese caso, también se podría sacar con las condiciones, por ejemplo, el menos 5t cuadrado, cambiarlo de posición, en vez de que esté restando, sea negativo, pasa a ser positivo. Para resolverlo como ecuación sí, pero para calcular el vértice no puedo hacer eso. Ya. ¿Ya? Porque te va a dar un resultado distinto. Para resolverlo acá como ecuación, sí. Ahí, por ejemplo, cuando me tengo 0 menos t cuadrado más 30t más 1.2, yo puedo multiplicarlo por menos 1 para que me quede positivo el 5, ¿no? Sí. Podría hacerlo así. Pero si fuera lo que es el vértice, por ejemplo acá, si el 5 lo dejara positivo, ese negativo y ese negativo, no. No voy a llegar a estos valores. Porque Ya. Porque al cambiar este signo, doy vuelta a la parábola. Acuérdense que la parábola es abierta hacia abajo cuando este coeficiente principal es negativo. Y va a ser abierta hacia arriba cuando el coeficiente principal es positivo. Ya. ¿Ya? No sé si le quedó claro, estimado alumno. Tiene como la voz de un alumno mío que se llama... ¿Cómo que se llama? Me lo olvidó el apellido, pero se parece bastante. El mismo soy. Ah, el mismo, ya. Ya, entonces acá se reemplaza. Reemplazamos en la B el 30. Y acá en la B el 30 también, pero estaba al cuadrado, ¿no? Después decía menos 4 por A, que el A es menos 5, ¿no? Por el C que es 1.2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿O alguien no entiende? Está reemplazando. Ya, estoy reemplazando, ya. A lo mejor hay alguien que no entiende. ¿Vos entiende, no? Sí, profe. Ya. Y acá sería 2 por A. Y el A vale menos 5. Entonces sería menos 30 más menos, y esto lo puedo meter toda la calculadora. Es decir, estoy hablando de que si resuelvo todo esto que está dentro de la raíz, todo eso lo voy a meter a la calculadora. Entonces yo busco la calculadora y meto todo al 30. Fíjense, no estoy colocando raíz, porque voy a anotar el resultado dentro de la raíz.
me da 924. Entonces me daría 924 dentro de la raíz. Y eso lo divido en menos 10, pues porque 2 por 5 es 10, ¿no? Entonces esto va a tener dos soluciones. Una con el positivo y la otra con el negativo. Entonces sería un tiempo 1, que sería menos 30 más, ¿no es cierto?, ese con el positivo. Y acá un tiempo 2, y ese es con menos, sería 30 menos, que sería con negativo. Y ahí yo voy a obtener las dos soluciones, pero va a ser abajo. Entonces, pincho la calculadora, me daría menos 0,04 aproximado. Menos 0.04, claro. Sí. Y el otro sería 0.04. ¿Seguro? Déjeme cambiar el signo. Entonces aquí yo me voy moviendo la calculadora y cambio el signo. Me dice que es 6.0. El otro es menos 6.4. Más. Claro, no me da menos a mí. Porque a lo mejor el 10 lo colocaste en negativo, ¿no? No. Yo me equivoqué, profe. No. Colocó el 10 en negativo, el 10 positivo, ¿no? Cambia el signo. Ahora sí. Ya, esa sería la solución. El negativo no es solución. Ahora, si alguien se pregunta por qué te dio negativo, es muy simple. No, yo metí mal el signo. No, ¿por qué dio negativo acá? Es por la gráfica. Lo que pasa es que comienza desde una cierta altura, de ahí se lanza. Entonces cuando llego acá, para que se encuentre nuevamente en 0, tendría que haberse lanzado acá de forma matemática. Pues no fue así, se lanzó desde una altura determinada, ¿no? Esa es la explicación. Ya, entonces acá dice que el valor de la cuota C de un préstamo en pesos chilenos está dado por una tasa mensual, que sería I%, que se pagará en N meses, y esto estaría dado por esta fórmula. Entonces dice, ¿cuál es el valor de una cuota que debería pagar para un préstamo de 8 millones de pesos al 3.3% de interés mensual en 36 cuotas? Entonces me piden cuál es el valor de la cuota, y el valor de la cuota es CEP. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? Entonces, ¿qué me dan? Me dan esa cantidad, que sería P, me dan el porcentaje, que sería I, y me dan la cantidad de meses, que sería N. Entonces, cosa de reemplazar nomás. Entonces, en este tipo de ejercicios, en este caso problemas, el porcentaje, es decir, el I, cuando tenemos acá los datos, el I siempre se escribe de forma decimal,
Es decir, si tengo un 3.3%, eso en forma decimal, ¿cuánto sería? Tengo que dividirlo en 100, ¿no? Sería 0.033. El P es de 8 millones. Y el N es 36. Entonces ahora hay que reemplazarlo. Sería 1 menos 1 más I elevado a menos N. Ya, entonces el P vale 8 millones. El I vale 0.033. Después abajo viene un 1 menos un paréntesis, un 1 más el 0.033. Y eso elevado a la menos 36, que es el N. Y ahora esto lo meto a la calculadora, y ahí obtengo el resultado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Está bien. Y daría 383.000. 383.000. ¿Qué más sería? 0.15996. Y esto serían pesos. Estaría listo ese. Acá dice que el crecimiento de una población se ha comportado exponencialmente y se ajusta a la cantidad P en millones y a los X años transcurridos desde el año 1829. Se muestra a continuación. Dice, ¿cuántos habitantes habían en el 1829? Entonces, para responder el inciso A, yo tendría que X, que representa el tiempo. ¿Cuánto valdría el tiempo ahí, chicos? En el 1829. Tiempo. Dice, ¿cuántos habitantes habían en el 1829? Dice que están millones, sí, bueno. P. P es en millones. Los años. X.
¿Cuánto? ¿Qué año es 1829? ¿El año 1, el 2, el 3? ¿Qué año es? El 1. El 0. Ah, no, puede ser el año 1. Sí, pues el año 0. El 0. Ya, entonces aquí vale 0. Y lo que se pregunta es el P de X. Entonces aquí yo reemplazo el 0 en la letra X. Por 0. Nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, ¿no? Sí. Entonces quería e elevado a 0. Y todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Sí. Entonces quería 1.132 millones. De habitantes. ¿Hay alguien que no entiende eso o no? ¿Vos lo entiende o no? Sí, lo voy entendiendo de poco. Ya. Ahora, ¿cuántos habitantes hay en el año 2000? Entonces tengo que ver cuántos años han pasado del 1829 al 2000. Al 2000. Si alguien nació en 1829 y está viviendo en el 2000, imaginemos que ahora estamos en el 2000, ¿cuántos años ha vivido? Algo así sería la lógica, ¿no? Ha vivido 171 años. Ya, harta años. Ya, serían 171 años. ¿Bosa entiende por qué es 171? No, porque, o sea, hay que restarle nomás a los 2000 la fecha. Ya, el juego que me acuerdo cuando niño uno jugaba eso, a calcular la edad de las personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, estamos, no sé, pues, estamos en el año 2000. Estaba la fecha de nacimiento. Sí, y él nació, no sé, pues en 1978. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Del 2000 se le restaba 1978, ¿no? Y ahí se sabía la edad que tenía, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ya, eso fue lo que se hizo. Y ahí el P de X sería la incógnita. Al igual que en el otro caso, ¿no? Sí. Y así es simple. Fue muy difícil. Y entonces acá sería el... Aquí nosotros reemplazamos el 171, ¿no? Sí. Ahí. Ahí yo reemplacé el 171. Y aquí voy a resolver esto.
¿Cuánto da 1.881? Me da Vean si me da lo mismo. 0.011, ¿cierto? 0.011, sí. Por 171. Ah, no, es 1.881. Sí. Y que aquí un 1 más. 1.88. Ahí. Ya, y eso yo lo meto a la calculadora ahora. Entonces más de alguno tiene la duda de cómo ingreso esa E. 1, Aquí vamos a ver cómo se ingresa. 32. Entonces se ingresa con el Shift y con esa. ¿No? Ahí aparece la E, ¿no? Shift. Shift. Igual, profe. Y esa donde parece una que parece, dice como IN, pero no es IN, es LN. Y ahí te aparece la E. Y después le coloca el número al cual va elevado. Y ahí presionas el igual y obtiene el 7.43. Y entonces esto sería 7.43 millones. Ahora sí quiero escribirlo porque dice que eso está en millones, ¿no? Dice en el encabezado. Serían 7.425.989. 7 millones, ya me lo pido. 425. $9.897. Pero estos son habitantes. Entonces lo vamos a aproximar a 90, porque no puedo dejarlo habitantes partido por la mitad, pues, ¿no? ¿Sí o no? 90. Sí, pues tiene que ser número cerrado. Sí, tiene que ser cerrado, pues son habitantes. ¿Y en qué año hay esa cantidad de millones de habitantes? Y esta es la complicada. Porque lo otro era fácil. ¿Y por qué es la complicada? Porque ahora me piden el valor de X. Y ahora este te lo dan. Pero ojo, mira, acá te lo doy en millones. Pero yo no lo debo escribir así. Porque acá dice que el P de X está en millones. Entonces debo escribirlo. Por ejemplo, si tengo 2 millones, escribo 2, ¿no? Si tengo 10 millones, escribo 10. Tendría que ser 7. No, pues tendría que ser acá. Pues con ese. 3.36, ¿no? 3 puntos, claro. 3.3635. Si trabajo con todos los decimales, mejor. Ya. Y la función entonces en el P de X va el 3 punto y algo. Esto también está en millones, pues, ¿no?
recuerden. Y aquí viene lo maravilloso, porque aquí está la incógnita, ahí está la X, que es la incógnita. Entonces, este número que está acá, El 3.36. sí, este número que está ahí, lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Porque está multiplicando la E. Ajá. Y a este lado me queda el E elevado a 0.011 0.01. X. Ustedes ya vieron algo de teoría de esto de las funciones exponenciales logarítmicas, ¿no? No, eso no lo habíamos visto, profe. Ya. ¿No han visto nada de teoría? Estamos recién empezando la introducción de la... Ya. Pero yo cuando tengo una función logarítmica, la inversa es una exponencial. Y la inversa de una exponencial es una logarítmica. Entonces, siempre yo cuando quiera despejar, cuando yo tenga una función exponencial y quiera despejar la x de la función exponencial, va a aparecer un logaritmo. Y siempre cuando yo quiera despejar la x en una logarítmica, va a aparecer algo exponencial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se despeja ese eje? Ese x. Ese x se despeja con un logaritmo. Entonces aquí vamos a escribir una propiedad que puede aparecer así como logaritmo de a elevado a n, y esto es n logaritmo de a, o puede aparecer como logaritmo natural, que es lo mismo. Para que lo entiendan, ¿cuál es el logaritmo natural? El logaritmo natural es cuando tenemos un logaritmo cualquiera, pero la base del logaritmo es el número e, que se escribe así, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Logaritmo natural, logaritmo exponencial. Ya, yo voy a ocupar estas dos cosas. Bueno, esta no la voy a ocupar esa que está en naranjo nomás. Porque mi base es el número e. Entonces, cuando tengo el número e, se entiende que se trabaja con un logaritmo natural. Entonces, lo que voy a hacer, voy a resolver esto, voy a dividir estos dos números. $2.9713, ¿no? No sé si es verdad eso. Me equivoqué, era 1000. O sea, este no es 1000, esto es 3.3635. Sí. Y ese es 1.132. Está bien, entonces. Yo el 1000 no lo separo con coma ni con punto. Solamente los decimales tienen ese honor. 9713. ¿Ya? Entonces acá yo voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. A ese
¿Y para qué voy a aplicar el logaritmo a ambos lados? Para poder bajar el exponente. Porque el n, mira, fíjate, el n está ahí, yo lo puedo pasar acá adelante. Y ahí lo estoy bajando. Entonces acá yo trabajaría con el logaritmo natural de 2.9713 y paso al 0.011x. Mira, fíjate, ahora la x quedó abajo del logaritmo natural de e. Pero resulta que el logaritmo natural de e es 1. Decís, ¿cómo? Sí, pues si aquí si lo ingreso a la calculadora, logaritmo natural de e, para que aparezca el e, lo voy a colocar esa misma tecla y lo voy a colocar exponente 1, ¿no? Es 1, ¿no? Ay, no sé por qué apareció esa cuestión ahí, pero voy a hacer. Ya. Entonces, como es 1, te va a quedar solamente el logaritmo natural de 2.9713 y acá te va a quedar solamente el 0.011 por x. Entonces este va a pasar dividiendo al logaritmo natural de 2.9713. Y X es el resultado Y ahí obtengo el resultado de x. de X. $2.70 como 98, 99, 99 sería uno. No sé por qué le dio otro. $2.9713. Ah, pero aquí me preguntan el año, ¿no? ¿Era con año esta cosa, sí o no? Sí. Ahí sí. Del 1000, entonces yo tendría que tomar el 1829, y sumarle 1829. 1927 daría entonces. ¿1927 era o no? No, pues 28, ¿no? Que era 27 fracción. 28 aproximado, ¿no? Ya. Aquí hay que como crear la función. Dice que la bacteria X se produce en un organismo triplicando su cantidad cada 4 minutos. Si inicialmente hay una bacteria. Considerando como el minuto 0. Y al cabo de cuántos minutos hay tantas bacterias. Primero tengo que crear la función, pues, ¿no? Ya, entonces, todo este tipo de función sería así, miren. Que vamos a decir que la función así va a poner tiempo, ¿no? Tiempo, ya. Y esto va a ser a elevado a t, o algo, ¿no es cierto?
Pero en este caso sería a t partido en 4, porque dice cada 4 minutos, ¿no? ¿Se entiende o no? Porque yo coloco t partido en 4, ¿no? Sí, pues los 4 son los que cada 4 minutos se triplica. Cada 4 minutos se triplica. Entonces, ¿cuánto vale la? 1, No, pues 3, 3, porque se triplica, po. 3 se triplica. Exactamente. Exacto. Entonces la función sería 3 t partido en 4. Entonces lo que podría ver ahora es si realmente cuadra, po. Aquí yo podría construir una tabla y ver si eso que está arriba me cuadra. Lo voy a verificar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría... Mire, ya imagino que aquí tengo el tiempo y aquí tengo el f de t. Ya, entonces, yo cuando tengo un tiempo de 0, tengo 1, ¿o no? sí. Cuando tengo un tiempo de 1, no, pues que dice cada 4 minutos, entonces después vendría 4 minutos. Después vendría 8 minutos, ¿no? Sí. Y después 12 minutos. Y entonces aquí lo voy a hacer sin ocupar la fórmula. Ya, aquí sería, a los 4 minutos, dice que se triplica, entonces ¿cuántas bacterias tendría? 6. Ah, no, pues a ver, cada 4 minutos. Se triplica. 6. Tiene 6. ¿Por qué 6? No, perdón, 3. 3. 4 minutos 3. La pastilla. Se triplicó. Sí. Ya, y si el 3 se triplica, ¿cuánto queda? 9. 9. Ah. Y si el 9 se triplica, 27. ese es el concepto, ¿no? ¿Cómo Ya. potencia? Sí, pues al final es una potencia. Pero entonces yo tengo que ver si esto me cuadra, pues si esto realmente me resulta. Por ejemplo, si yo digo que esto sería 0, 3 elevado a 0 partido en 4, eso te tiene que dar 1. ¿Te da 1? Sí, porque te queda 3 elevado a 0. Y después acá sería con 4. 4 partido en 4. Me da 3. Es 3, pues, ¿no? Y aquí tengo que ir viendo si me va resultando, ¿no? Porque aquí sería 8 partido en 4. Lo cual es 9, ¿no? Y ahí te va cuadrando. Y después si reemplazo el 12 donde está el 8, me tendría que dar 27, ¿no? Y si me va cuadrando en la tabla, quiere decir que la función que yo creé arriba está bien, pues, ¿no? Esa. Sería una función apropiada, ¿no? 10, 11, 12. Cuadra, ¿no? Pues ya no he respondido la pregunta. Dice, ¿al cabo de cuántos minutos hay esa cantidad? Entonces tengo que ocupar esa función y calcular el tiempo. 81 minutos. 81 minutos, ¿eh? Veamos. Veamos. 531.441. La función es f de t. ¿F de t o no la había colocado? Parece que sí. A los 144 minutos. Ah, f de x le coloqué, no f de t. Se entiende que el x es el tiempo, ¿no? Sí. X, pero ya arriba le he colocado t y le he colocado
Este de X. Entonces, 4 para que tenga la misma simbología en todo. Por 81 minutos. 81 minutos. Sí, pero yo lo estoy sacando por potencia, no por función. Ya, pero Pero es lo mismo. ya, y esto es 3. Ah, pero que elevado a t. Estaría mal esta de arriba entonces. 12, 15, Y la vamos a arreglar. 15. Esta estaría mala. 18. A los 18 para 61. Ahí sí. Y había borrado esta de acá y estaba bien. 81 en 12. Lo voy a 3 por 3. 3 3. ¿Ya cuánto era la cantidad? 531. 449. Ya, esto es T. 12. Ah, pero me falta aquí arreglar esta de acá. T partido en 4. Ya, entonces ahí yo reemplazo la cantidad. 27. Aplicamos logaritmo po, para bajar el exponente. Que el logaritmo de 3, T partido en 4. Este pasa para adelante, ¿o no? Según la propiedad, ¿se acuerda la propiedad o no? ¿O no la recuerdan? 18, 20, 21, 22, 26, 30. Entonces el logaritmo de 3 pasa dividiendo. Y el 4 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando acá. Y ahí me queda despejado el T. Y ese usted dice que da 81. Creo que era 81. No estoy seguro que usted lo está haciendo de otra forma, pero No, porque tiene que dar lo mismo. que planteé el problema de otra manera. Usted fue probando, ¿no? No, ¿Cómo lo hizo? por potencia, raíz cúbica. 48 me da. Ah, nada, ni cerca. No, yo pensé que lo habían hecho así. ¿Qué es esto? ¿Son horas, meses? ¿Qué son? Minuto. 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 Yo pensé que lo habían hecho así, chicos, miren. Ya, lo que hizo usted es un error muy común, que suelen confundir la potencia cuando... suelen confundir, por ejemplo, cuando yo quiero despejar esto, mire, por ejemplo. Imaginemos que tenga esto yo. 8 es igual a X... No, no así, pero 8 igual a 2 elevado a X. Algunos creen que hay que calcular la raíz a esto, pues no. Pero no, pues la incógnita está arriba, pues no. Tendría que aplicar raíz si yo conozco el valor del exponente, ahí sí, pues no. Le apliqué raíz
al 531.441. La cúbica de 531.441 porque es exponencial a 3. Sí, pero no, el exponente no está a 3, pues. Tendría que ser x elevado a 3, pues, ¿no? A este lado, para poder pegar la raíz cúbica. Sí. Error. Yo pensé que lo que habían hecho era esto, que iban aumentando, después 12, después 12 más 4, así, pues hasta que les diera el valor acá. Yo lo estaba sacando así, pues. Sí, pues yo pensé que lo habían hecho así, pues. Por ejemplo, yo llegué a 40 y tenía 177.147. Ya, pues. Después te faltaba el 44, después 48, y ahí lo teníais, Sí, Sí. ¿cachai? Sin hacer todo esto que hice yo acá. Se podría haber hecho así también. Por ejemplo, el, Pero esta es la forma matemática de hacerlo. sí, porque para todo multiplicado de 3 en 3 los resultados. Sí, pues. Y los minutos van de 4 en 4. Ya, la cantidad de contagiados por un virus en un país fue modelado de acuerdo a esa función, donde T es la cantidad de días transcurridos por el primer contagio, ¿no es cierto? Considerado el día cero. Entonces dice, ¿a los cuántos días habrán todos esos contagiados? Entonces, el CDT es la cantidad de contagiados. Y son 2 millones. Que me están preguntando por Teo, ¿no? Entonces, el CDT, yo coloco ese valor, los 2 millones. Entonces el 4 pasa dividiendo, ¿no? Dividido en 4. Lo que tienen que fijarse, chicos, que no se equivoquen, es que a veces, acuérdense, cuando el problema te dicen que el CDT si está en 1000, en eso tengo que fijarme. Porque si te dice que el CDT está en 1000, yo no puedo colocar esto. Tengo que colocar los 1000 acá, pues, ¿no? Eso hay que verlo bien en el problema, ¿ya? ¿Me entendió vos a lo que estaba diciendo, no? Sí, pero Pero acá no dice que está en 1000, pues, ¿no? No. O en millón, como había otro que teníamos antes. Ya, entonces ahora este número lo dividimos en 4. Son 531.441. Eso estoy haciendo. Ya. Entonces acá yo aplico logaritmo a ambos lados para poder bajar el exponente. Lo que hemos hecho gran parte de la noche. Entonces acá me queda logaritmo de 3 elevado a esa cantidad. Entonces, según la propiedad que vimos antes, ¿se acuerdan la propiedad? Que decía que el logaritmo de a elevado a n, esto es n logaritmo de a, ¿o no? Sí. Entonces ahí la vamos a aplicar nuevamente. Esto solo pasará porque entramos al cambio que está tan poco caro esto, pero los precios están muy bien. Así que voy a ir con mi mamá para que escoja las plantas. Entonces ahí,
suerte porque no quiero lavar. Ahora puedo despejar t, pues el logaritmo de 3 lo paso dividiendo, el 4 multiplicando. Quería un despeje casi igual como el que quedó en el último ejercicio que vimos. Esto que voy a hacer me da mucho gusto participar porque, bueno, aunque no le entiendo mucho, pero pues me gusta. Porque yo una prueba de mi mamá, que yo a hacer la casita y no voy corriendo a cuarto a grabar, ¿verdad? Y pasarita ahí. Y cuando me ¿Y quieres que se escuche por ahí, Rebeco? Ya, entonces ahí ingresamos eso a la calculadora. Sería 4 por logaritmo de 5, 3, 1, 4, 4, 1. Y eso partió en logaritmo de 3. Daría 48. ¿Estamos pegados con el 48? ¿No era el mismo ejercicio que el otro? ¿Y dio 48 también? $48 días esto. Coincidencia, ¿no? Pues, Ya. Ya, y por fin llegamos a lo que es logaritmo. Dice, Luis deposita 240.000 en un banco de la ciudad. Dice, el tiempo de inversión T en meses, que debe estar el dinero para obtener una ganancia Y en miles de pesos, está determinado por la siguiente función que se muestra ahí. Entonces, en la A preguntan, ¿cuál es el tiempo mínimo aproximado que debe mantener el ahorro para tener una ganancia de 90.000 pesos? Entonces, los 90.000 pesos, yo lo reemplazo ahí en la guía. Dice, si el dinero se mantuvo invertido durante 4 años, es decir, me dan el tiempo, ¿cuál es la ganancia? Eso sería la otra pregunta. Y la primera es reemplazar, no. Ya, me espera un cachito para preparar un brebaje yo mientras. Lo comienzo a hacer al tiro. Ahí nomás, profe. Dice que Luis deposita 240.000 pesos en un banco de la ciudad. El tiempo de la inversión T en meses que debe estar el dinero para obtener una ganancia Y en miles de pesos. Me fijé, aquí dice que la Y está en miles. Entonces, cuando yo reemplace el 90.000, no tengo que reemplazar el 90.000, tengo que reemplazar solamente el 90, porque dice que está en miles, ¿o no? Está determinado en la siguiente función, que sería esta. Dice, ¿cuál es el tiempo mínimo aproximado que debe tener un ahorro, en este caso, que va a ser en este caso la ganancia superior de 90.000 pesos? Si el dinero se mantuvo invertido durante 4 años, ¿cuál es la ganancia? Tendría que ser 4 por 12 para saber la cantidad de meses, ¿no? Y esa cantidad de meses se va a reemplazar acá, y se pide la Y. Y en el otro hay que realizar una gráfica. Entonces comencemos con el A. Ya, esto sería de logaritmo. Importante ver este porque no hemos visto nada con logaritmo. Entonces lo que se da acá es el valor de Y. Y Y vale 90, porque dice que está en miles. Y me preguntan T de Y. La función es esta.
Sería y más 13 partido en 13. Entonces lo que vamos a reemplazar acá es el valor de y, que vale 90. Entonces acá colocamos 90 más 13. Y eso lo dividimos en 13. ¿Y esto lo puedo ingresar a la calculadora? No. Por eso la idea es tener una calculadora de esta, porque hace maravilla. No sé qué calculadora tienen ustedes. Entonces, mire, esta viene acá determinado en una tecla. Si te dan cuenta, acá nosotros tenemos la tecla del logaritmo natural, que es esa. Perdón, la tecla del logaritmo con base. Entonces puedo tipear la base ahí. Sería 13 por... Y ahí escribo la base, que es 1.3. Después acá tiene, este sería 90. Y me da 102.55. Serían 102.55 meses, ¿no? ¿Meses está esto, no? ¿O no, Bosa? ¿Cuál es el tiempo máximo? 5 meses. 6 meses. Ya. Entonces esto sería en meses. Y la otra pregunta, en la B, me dicen que en 4 años, entonces me preguntan la ganancia ahora y me dan el tiempo. En 4 años, ¿cuántos meses hay? 48. 48 meses sería entonces. Hoy estoy pecado con el 48. Entonces acá yo tengo la función y reemplazo acá los 48. Entonces acá la guía es la incógnita. Entonces el 13 pasaría dividiendo el 48, ¿no? Sí. $3.7. Ya, entonces, el 48 dividido en 13, ¿cuánto da? 3.7. 3.7, ya. Sí, porque me da 3.69. Ya, Lo aproximamos. ya. Y aquí
necesitamos pasar el logaritmo hacia el otro lado, y ese se pasa con un antilogaritmo. Entonces, la calculadora es la que ando buscando. Mire, la calculadora siempre te tiene, en la mayoría de los casos, tiene la inversa al final. Por ejemplo, la inversa del logaritmo natural es e elevado a algo. La inversa del logaritmo es 10 elevado a algo. ¿Por qué? Porque el 10 elevado a algo es el antilogaritmo. ¿Ya? Pero ¿por qué es 10 elevado a algo? Porque la base de un logaritmo cualquiera, como este, es de base 10. Pero el que tenemos acá no es de base 10, es de base 1.3. Entonces, si yo quisiera pasar el logaritmo hacia el otro lado, pasaría con su base, que es este número de aquí, que sería la base, y esto sería el exponente. ¿Se entiende, no? Y este lado ya no existe el logaritmo. Existe aquí más 13 partido en 13. Ahí en ese caso se elimina el logaritmo, profe. Sí, pues el logaritmo al otro lado pasa como un antilogaritmo que se llama. Ya. Por ejemplo, Vendría siendo el 1.3. el 1.3. 3.7. Sí. Es la base del logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues tengo... A ver, tengo, no sé, pues 4 es igual al logaritmo de x, por ejemplo. Entonces, si quiero despejar x, y acá este es 10, pues, la base de ese logaritmo. Entonces va a pasar 10 elevado a 4. Eso es x. Ok. No sé, pues si fuera 2 es igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces aquí a 2 elevado a 2 igual a x. Elevado a 2. Que el 2 es la base, pasa como base de una potencia. Acuérdense que dijimos que siempre cuando íbamos a despejar una función exponencial, la x de la exponencial, iba a quedar una logarítmica, un logaritmo. Si es una logarítmica, no va a quedar una exponencial, va a quedar una potencia, ¿no? Por eso que queda la potencia acá. Ya, entonces ahora el 13 va a pasar multiplicando a esto. Y el 13 va a pasar restando después, ¿no? Por eso que tenía un 13 que estaba dividiendo. Ese pasaría multiplicando. Y este 13 pasaría restando. Y ahí me quedaría despejado la ganancia. Profe, pero Bien. pasaría como 13 como lo puso ahí o como 1.3 cuando lo bajó el exponente. Es más, perdón, ya, es 1.3. Ya, ingresémoslo a la calculadora. La base es 1.3, ¿no es cierto? Sería 13. 1.3 elevado a 3.5. Perdón, 3.7. Menos 13, ¿no? Sería una ganancia de 21.000 pesos, ¿no? 21.000, ¿cuánto es? 21.319. 18 es quedado, ¿no? 300, claro. 300, a ver, 21.317, 19, profe, porque se aproxima. Ya. Y ahí tendría la ganancia. Ya, y lo otro me pide una gráfica. Entonces, el AC te piden que se realice una gráfica. Y para graficar esto, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que tener la función primero que todo. Era 13 logaritmo en base de 1.3
Esto era aquí más 13. Dividido en 13. Y aquí tengo que hacer una tablita con algunos datos, pues, ¿no? Da cualquier dato, si me piden que grafique, no me piden de qué número aquí es número, ¿no? Me imagino que han graficado ustedes con el profesor clase, ¿no? Sí, profe. Bueno, eso depende del profe cómo hace la tabla, pues se puede hacer así o se puede hacer parada. Eso depende, da lo mismo. En la misma tabla. El orden no te reproduce, profe. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar, pero aquí esto no es X, dale con X. Siempre me equivoco con lo mismo. Desde que estamos trabajando con Kiepo, ¿no? Sí, profe, con qué. Y este no era F, era T, ¿no? Y es la costumbre siempre escribir F de X, ¿no? Este era T de Y. Y aquí tenemos Y. Y aquí tenemos T de Y. Entonces podríamos colocar para 0, no sé, podría ser para 10. Y para 40 puede ser, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Ya, entonces, la idea, ¿cómo se obtiene este valor de acá, ese valor de acá, ese valor de acá, ese valor de acá? Reemplazando estos valores que están aquí en la guía, ¿no? Si tienen la otra calculadora van a tener que hacer un cambio de base. Porque no tiene... mira, esta, el amarillo que tiene la base. Entonces yo puedo escribir ahí, en la base. Coloco el 0 más 13 dividido en 13, ¿no? Y da 0, ¿no? Ya. Y después lo voy cambiando acá de donde dice el 0, coloco el 10, ¿no? Me pareció otra de arriba, pero no importa. $28. $46.16. Y con 40 serían 69.63. Ya, y estos puntos ahora yo los llevo a una gráfica. Este sería el eje horizontal y ese sería el vertical. Recuerda que el vertical está en miles, ¿no? Entonces aquí estaría la ganancia y acá estaría el tiempo. Entonces acá iría el
el 10, el 20, el 30 y el 40, ¿no? Y para arriba tengo que llegar hasta el 70 sería. Se puede hacer desde el 10. Así lo estoy haciendo, ¿no? Bien, Bosa. Ya, entonces el primer punto 0,0 estaría ahí. El 10,28, ¿no? Estaría por ahí, ¿o no? Con un aproximado. El otro es 20,46. Y el otro es 40,69, casi 70. Entonces pues hay que tirar una curva que vaya pasando todos esos puntos. Me quedo media fea así, pero se entiende la idea, ¿no? Correcto. Sí, profe. Ya. Esa es la gráfica. Y el último que tenía planeado para hoy día. Como que me extendí un poco hoy día, sí, pero no importa. Es un detalle, ¿no? Dice, ¿o no? Dice que un estudio estadístico determina que el modelo tanto, que una función permite relacionar la nota que podría obtener un alumno en una prueba de matemáticas. Mírenlo, Mish. Una cierta cantidad de horas. Determine la cantidad de horas que se debe estudiar para obtener un 5. Vamos a ver cuánto debe estudiar Bosa para obtener un 5. Entonces, el M es la nota. Nota de Bosa, ¿no? Y Bosa tiene que sacarse un 5. Y el H es la cantidad de horas, que es lo que tengo que calcular. Entonces sería NH Entonces la nota 5 se reemplaza aquí, ¿no? Ya. Entonces esto sería un 4. No, pues menos eso es un 3, ¿no? 3,8, ¿no? 3,8, si le sumo 2 serían 4, 5, ¿sí o no? Ah, pero va a ser el paso que estoy saltando. Serían 5 menos 1,2. 1.2. 3.8. 3,8. Y acá me queda el logaritmo de 5,5. 5.5 H. Acá va a faltar 0,5. Ya, esto es 3,8. Sí. Ya. Ese logaritmo, ese, pasa como E al otro lado, Claro. elevado a lo que está ahí, que es 3,8. 3.8.
más el 0.5. Entonces el 0.5 ahora pasa restando al e elevado a 3.8. Entonces el e elevado a 3.8 le restamos el 0.5. Y después todo eso lo dividimos en 5.5. Y ahí obtendría el resultado. Y ahora debe dar alguna nota, una cantidad de horas más aceptable, porque esas eran como la fortuna de Piñera, ¿no? De tan grande, ¿o no? ¿O no? $8,036. Ya, 8,036. Ahí te dio un número de horas más aceptable. Entonces, a veces cuando pasa eso, es porque algo se está haciendo mal, porque no era coherente el resultado. No podían ser tantas horas a no ser que el ejercicio hubiese quedado mal planteado por el profesor.